¿Qué tal? Buenas tardes. Soy su amigo Gus Arellano, fundador del Instituto de Ventas Médicas, y para mí es de verdad un gusto estar con ustedes aquí como cada viernes, trayendo a un profesional exitoso del área de las ventas, como lo es Francisco en esta ocasión. Pero antes de comenzar, quisiera invitarlos a nuestra próxima edición del Diplomado de Ventas Consultivas, especializado en las instituciones de salud, en la venta de equipos y dispositivos médicos a instituciones de salud. Comienza este 6 de septiembre, ya puedes inscribirte. Puedes consultar nuestra página web www.ibm.mx o puedes mandarme un WhatsApp al 33 18 67 21 69. Repito, 33 18 67 21 69. Muy bien, pues estamos con nuestro profesor asociado Francisco Gamboa. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Gracias, Gus. Aquí muy contento de estar otra vez aquí contigo, con tu público. Ahora sí con un tema diferente, pero también muy importante para las ventas y sobre todo para las ventas consultivas. Muy bien. Platícale, amigo, a la gente. ¿Quién es Francisco Gamboa? Gracias, Gus. Bueno, mi nombre es Francisco Gamboa. Yo de formación soy ingeniero biomédico. Tengo una certificación como Black Belt en Six Sigma. Tengo un par de diplomados y estoy terminando un MBA con la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. Y me he desempeñado en el ámbito comercial de equipo médico y dispositivos médicos ya desde hace un ratito en empresas internacionales desde hace 18 años. Eh, He trabajado para empresas de Alemania, de Estados Unidos, de China, con responsabilidad en México, en Centroamérica, Caribe y regional en Latinoamérica. Y además soy profesor asociado del Instituto de Ventas Médicas, donde todas las semanas aprendemos algo nuevo y también tenemos oportunidad de compartir algo de la experiencia que hemos adquirido. Así es, muchísimas gracias, amigo, y nos honras con tu presencia y tus conocimientos, muchos bueno, haces favor de compartir un poquito en cada una de nuestras entrevistas o clases. El tema de hoy, el arte de hablar en público. O sea, es evidente que nosotros en ventas tenemos la necesidad eventualmente de hablar en público. A veces nos invitan a congresos o nos invitan a reuniones de los colegios de médicos, etcétera. Simplemente se reúne un equipo de profesionales en el pasillo y de repente ya estás frente a un público o reuniones programadas, etcétera. Entonces es una habilidad, estarás de acuerdo, mi amigo Francisco, que el vendedor necesitamos desarrollar. ¿Te gusta esto? Sí, totalmente de acuerdo, Gus. Hablar en público, ojalá esta fuera una habilidad que todos desarrolláramos, igual como siempre hemos comentado, como es la habilidad o los conocimientos y técnicas de ventas, porque todo en la vida es ventas y entonces es importante también hablar en público, porque no siempre vamos a tener la oportunidad de hacer una venta frente a frente, uno a uno. A veces, como bien dices, Gus, hay que hacerlo ante un grupo de personas. Y especialmente en las ventas consultivas, donde tenemos más información porque hemos hecho nuestra labor de investigación, de recabar la información del cliente, de sus necesidades, y después tenemos que exponerlo. Muchas veces nos toca platicar esa exposición ante un comité o a veces hasta ante todo un auditorio. Exactamente. Y bueno, a ver, platícanos, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el arte de hablar en público y cómo esto impactó tu carrera profesional, amigo? Bueno, pues dicen mis papás que yo de pequeño, de bebé, tenía una guitarrita y me ponía yo a cantar en cualquier lugar, ¿no? En los restaurantes, así donde fuera. Apenas balbuceaba y así. Entonces creo que esa parte de que a veces nos da el pánico escénico, pues creo que yo no llegué a esa repartición. Pero sí recuerdo muy bien.
que en sexto de primaria había un concurso de oratoria, de declamación, perdón, un concurso de declamación, y yo era uno de los finalistas. Y el profesor me dio un poema muy bonito, pero como largo. Entonces, más o menos cuando iba como el 65% del poema y de la declamación, así, en blanco la mente. O sea, no me acordé de lo que seguía. ¿Sí? Entonces, el público, pues como siempre, público conocedor y muy amable, pues me aplaudieron, ¿no? Pues cuando vieron que empecé a sudar ahí en el escenario, me aplaudieron y todo, pero para mí fue frustrante realmente, porque había yo hecho mucho trabajo junto con el profesor para seleccionar la pieza, prepararla, todo, y que al final por algo se me olvidara. Entonces eso realmente me marcó. Entonces dije, esto es algo que no jamás puede volver a pasar. Y entonces empecé a trabajarlo ya mayor, o sea, ya en la preparatoria, en la universidad y después por mi cuenta, ¿no? Y sí, siempre buscaba que cuando había que exponer algo, pues yo levantaba la mano y así para irme habituando a poder hablar en público y pues no me daba pena, pero sí superar ese momento que tuve ahí. Y afortunadamente lo superé. Muy bien. Y a ver, creo que de las cosas que platicas en esta anécdota que está muy padre, es el tema de preparar, ¿no? Decías tú, me preparé con mi profesor, e hicimos, etcétera. Y esas son de las cosas que debe uno ir aprendiendo, ¿no? Y yo te preguntaría entonces, ¿qué es lo más importante al preparar una presentación para una audiencia de profesionales de la salud, amigo? Eh, pues aquí yo creo que cuando nos toca presentar ya algo, yo lo dividiría en dos formas. O sea, hay dos preparaciones diferentes. Una, cuando, digamos, nos toca ser nosotros los primeros que hablemos, o sea, que no ha habido mucha interacción para conocer a esos profesionales, sus necesidades, la circunstancia en la que está ese grupo de trabajo o esa institución de salud. Y la otra, cuando sí hemos hecho ese trabajo previo. Eh, yo prefiero y recomiendo lo segundo, o sea, hacer un trabajo previo para tener mucho más idea hacia dónde dirigir nuestra presentación. Pero cuando no hay ese trabajo previo, de todas maneras hay que prepararse. Y yo creo que hay que tener muy claro qué es lo que queremos presentar, o sea, qué información queremos compartir, hacia dónde queremos enfocarla, si va a ser hacia un tema clínico, hacia un tema administrativo, a un tema técnico, a un tema social, y de ahí ir desarrollando los temas o los subtemas con un propósito, o sea, con una intención. Obviamente la intención es persuadir que nuestro producto, nuestro servicio o la solución que estamos ofreciendo es lo que ellos realmente van a necesitar. Cuando está el segundo caso, que es el que yo prefiero, cuando ya se hizo un trabajo previo, ahí tenemos muchísima ventaja. Porque al momento en que nos dan el micrófono y la oportunidad de exponer esa presentación ante más personas, podemos ir variando nuestro mensaje de acuerdo a lo que hemos encontrado que cada quien necesita. Y al final pueden darse cuenta entre todos que vamos a dar una solución completa. Muy bien, a ver, estoy tratando de parafrasear. Entonces, dices muy bien, definir el objetivo, ¿no? De lo que qué quiero transmitir. Segundo, establecer quién es la audiencia. Definir, bueno, si son médicos, si son enfermeras, si son químicos, si son, ¿qué son, no? Para saber incluso en qué lenguaje voy a utilizar, qué léxico, etcétera. Y tercero, dices muy bien investigarlos previamente, saber qué necesitan, qué están, cuáles son los desafíos para poderles hablar de algo que a ellos les interese. Eso es lo que entiendo, ¿verdad, amigo? Oye, pero a ver, Sí, pues tú nos dices que eres muy bueno y que desde chiquito se te daba eso de
de la farándula y eso está muy padre, amigo. Pero sin embargo, ¿estás de acuerdo que siempre nos atacan los nervios? Nos den nervios previamente a la presentación. ¿Cómo manejas tú este asunto de los nervios que nos dan previos a una presentación, amigo? No, por supuesto, o sea, excelente acotación. El hecho de que pues habemos personas más extrovertidas no quita que siempre haya nervio, ¿no? O sea, sobre todo cuando sabemos que es un momento importante para que el proyecto siga avanzando o, o que vamos a enfrentarnos con esa audiencia donde en ese grupo tal vez haya uno o dos que están en contra de lo que estamos nosotros proponiendo, porque no todo el mundo va al principio va a decir, sí, todos lo queremos, ¿sí? Vamos, compremos. No, muchas veces hay que ser, eso es lo bonito de la venta consultiva, poder identificar quiénes van a ser nuestros aliados, quiénes pueden ser nuestros vendedores internos, quiénes son los detractores y empezar a trabajarlos, persuadirlos de otra manera. Entonces sí, siempre va a haber nervios. Pero yo aquí sí voy a parafrasear al doctor David Banner, cuando le preguntan que cómo, cuando el Capitán América le pregunta que cómo hace para mantener al Hulk si guardado, si con cualquier cosa que se enoje puede desatarse la furia del Hulk, y que el doctor Banner dice, mi secreto es que siempre estoy enojado, pues acá ese es el mismo, ¿no? O sea, mi secreto es pues siempre mantenerme nervioso, o sea, siempre mantenerme con esa adrenalina de que en cualquier momento vamos a poder expresar una idea ante una persona solamente o ante un grupo. Entonces, yo creo que por ahí a mí me funciona. Ahora, para mantenerse así, por supuesto, yo de manera personal practico lo que ahora se llama el mindfulness, ¿sí? O sea, una meditación bien elaborada en la mañana, en la noche. Y por ejemplo, antes de entrar a una presentación, también me hago mis respiraciones, me aíslo un momento del mundo, me concentro en lo que va a suceder y permito que mi voz, mi cuerpo y lo que voy a decir simplemente sea un instrumento del beneficio que van a obtener los pacientes y los usuarios al terminar mi presentación. Wow, no, no, bueno, pues eso está padrísimo, ¿no? Esa meditación te da esa tranquilidad para subir al escenario, amigo. Sí, por supuesto, siempre, y aún así, pues siempre hay algún nervio, ¿no? O alguna pregunta incómoda, algún comentario que no habías preparado, pues siempre te va a poner nervioso. Pero ante eso, pues yo creo que la práctica, ¿sí? O sea, practicarlo, buscar cualquier oportunidad para hacerlo y entonces vamos desarrollando ciertas tablas, cierta control, autocontrol y cierta habilidad también para ir respondiendo esos momentos. Practicar, muy bien, fantástico, me gusta Francisco. La práctica hace el maestro. Conforme nosotros podamos practicar frente al espejo previo a la presentación o con algún familiar, con algún con alguien que se anime a escucharnos ahí todo el tiempo, pues es algo bueno. Creo que perdimos la conexión con Francisco, pero vamos a seguir platicando de este interesante tema en lo que se conecta. Eh, Técnicas de respiración, es bueno visualizarnos. Ya regresó aquí Francisco, fue rápido. Él nos dice hasta técnicas de meditación o mindfulness. Bueno, fantástico. Amigo, te perdimos por un segundo, pero a ver, ¿podrías compartirnos, Francisco, alguna experiencia en la que hablar ante un público haya marcado una significativa diferencia en una venta para ti? Eh, sí, sí, por supuesto. Miren, en alguna ocasión eh, era un proyecto importante para la remodelación. Bueno, era una remodelación. Nosotros estábamos buscando ser quienes reequiparan, pero de manera integrada, ¿no? Era una terapia intensiva neonatal.
Entonces, ya había el ingeniero del hospital, estaba muy anuente, estaba de acuerdo en que la tecnología que le ofrecíamos era muy buena. La, un par de enfermeras también, la jefa de enfermeras de ahí no tanto, y la jefa del servicio, la jefa de neonatología, pues tampoco mucho, que digamos. Pero ya me tocó ir a mí, porque todo ese trabajo lo iba haciendo un equipo, ¿no? De trabajos encabezados por el vendedor, por el ejecutivo de la cuenta. Pero ya cuando me tocó ir a mí, resulta ser que me encuentro esa situación que no todo el mundo estaba como a favor y ya se venían los tiempos, ¿no? Porque esos proyectos hay que cerrarlos para poder, a tiempo para poder hacer el pedo del equipo y que se vaya haciendo bien todo junto con la construcción o la parte de la obra civil. Entonces, pues ahí hicimos, como dices, una presentación de pasillo, o sea, juntamos al personal de enfermería que estaba ahí, algunos residentes que estaban también ahí en el servicio y la doctora, la jefa del servicio. Y empecé yo a hacer una presentación ahí muy breve de las ventajas que tendrían con lo que nosotros les estábamos ofreciendo. Yo creo que, bueno, en ese entonces trabajaba yo para una empresa que no necesitaba presentación. Entonces, eso me ahorró esos 3 minutos, ¿no? De hablar acerca de la empresa. Pero después los siguientes 2 o 3 minutos fue en la parte de la solución y los beneficios que tendrían ellos, porque ya en otros lugares, en otros países, inclusive aquí en México ya se había implementado algo parecido y se habían visto los beneficios que se tenían. Pero de ahí entonces yo les dije, ahora yo quiero saber realmente aquí ustedes cómo trabajan, cuáles son sus problemas, qué es lo que les gustaría, aprovechando que la dirección del hospital va a hacer esta remodelación, ustedes qué les gustaría tener. Y las primeras, así que tomaron la palabra, inclusive de ahí fueron muy buenas aliadas, fue el personal de enfermería. Y al final, digo, ahí estuvimos hablando, no sé, como 20 minutos, media hora, en que ellos decían algo, yo explicaba, y cada que había una pregunta, yo aprovechaba para ampliar más también sobre la solución y los equipos que estábamos ofreciendo. Y al final estuve hablando con la doctora, la jefa de servicio, y quedó muy, muy, muy convencida. Pero eh, como es venta consultiva, tú sabes, Gus, que tenemos siempre que cerrarlo, o sea, siempre buscar cerrar, no podemos dejar cabos sueltos. Y si la doctora no estaba al 100% convencida, yo no había hecho bien mi trabajo, ¿sí? Como director de proyectos de la empresa con la que fui. Entonces, aprovechando ahí que algo que necesitaba la doctora era conocer un poco más de cierta técnica, cierta terapia que hacía uno de los equipos, le ofrecí que se le podía ayudar con una beca para un seminario, un congreso donde se iba a dar esa técnica. Entonces, ahí también yo creo que es importante que quienes estamos en las ventas consultivas, no importa si somos el director, el gerente, el vendedor, el ejecutivo de cuenta, el Key Account Manager, todos debemos tener bien claro de qué recursos disponemos y en qué momento es el ideal para utilizarlo, ¿sí? Porque en ese momento yo sabía que había la disponibilidad de una beca para este tipo de seminario y fue cuando dije, aquí es donde la tengo que usar, ¿sí? Son de esos, dicen los gringos, los silver bullets, ¿no? Las balas de plata que no podemos estar desperdiciando. Pero ahí, gracias a eso, se pudo cerrar ese proyecto. Entonces, creo que sí es importante no solamente tener esas habilidades de hablar en público, sino también, como decías tú, Gus, tener bien claro cuál es el objetivo. O sea, el objetivo de una presentación en público no es hablar de mi producto, hablar de mi servicio. Mi objetivo siempre deberá ser cerrar en la venta, cerrar el negocio. Y si todavía no es el momento, avanzar lo más que se pueda hacia ese punto. Exacto, avanzarlo. Oye, muy bien. Antes de pasar con una pregunta que tenemos aquí,
Me encanta eso que dices de esa presentación, esa anécdota que hiciste hablar al público, o sea, tú les preguntaste qué les gustaría tener, ¿no? Entonces, esa interacción con el público también es muy nutrida, mantiene despierto el interés de la gente, sabe que los estás escuchando y bueno, es fantástico. Esa interacción que hiciste me parece muy padre porque los entendiste. Fíjate que aquí tiene Mónica una pregunta, dice. ¿Crees que es bueno manejar diferentes niveles de voz durante tu discurso, Francisco? Sí, por supuesto. No solo son diferentes niveles de voz, son diferentes entonaciones. Hay que ser expresivos también con el rostro, con las manos, con el cuerpo. O sea, el lenguaje no verbal es muy, muy importante, importantísimo en una presentación en público. E inclusive, Mónica, te diría que hasta no solo el tono de voz, la entonación, la forma, sino si vas de pronto a hablar de algo clínico que es crítico, pues se vale hasta dramatizarlo, o sea, que tu voz sea más baja, hables un poco más lento, porque estás planteando la situación crítica. Pero gracias a tu solución, gracias a tu producto, se puede resolver. ¿Sí? Entonces ahí cambias también la forma de estar hablando y esa es parte de las habilidades, ¿no? De saber hablar, bueno, no solo en público, eso se vale hacerlo inclusive cuando estamos hablando uno a uno. Fantástico, muy bien. Ahora, y fíjate, Mónica nos hace también otra pregunta que me parece muy, muy buena pregunta. Dice, ¿cómo evades las preguntas que no sabes la respuesta? ¿Quieres, le contesto yo, amigo, o lo contestas tú? O los dos, tú dime. Contástele tú primero, Gus, por favor. Fíjate, es que esa está muy buena, Sí, porque claro. fíjate, Mónica, en términos optimistas, debemos de ir muy bien preparados para el tema. Nuestra preparación previa es importante, tú lo sabes, ¿no? Sin embargo, a mí me ha tocado a veces que yo, pues para ser honesto, no sé la respuesta, ¿no? Y eso, pues, está, porque somos también humanos y tenemos limitaciones. Yo lo que a veces hago, Mónica, y no sé si eso es un buen consejo o no, pero le digo a otra parte del público, a ver, ¿quién me ayuda a responderle, no? ¿Quién tiene una idea de que podría serle útil la pregunta que me está planteando X persona, ¿no? Y entonces, la otra persona, otras personas levantan, alzan la voz, y ayudan y colaboran con la respuesta. Entonces, eso me da tiempo a mí también de ir pensando, de ir armando la respuesta, y ya entre todos sacamos una buena conclusión y entonces de esa manera, no me vi ignorante y salimos avantes con una respuesta que fue enriquecedora para quien hizo la pregunta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago, no sé si es un buen consejo, ¿no, amigo? Pero eso es lo que hago. ¿Tú, Francisco, tienes algo distinto? Bueno, lo primero que me gustaría responderle a Mónica es que esas preguntas no se evaden, se enfrentan. Ok, buenísimo. Ahora, enfrentarlas, pues obviamente, a mí por algo que me encanta estar en este tipo de ejercicios y las entrevistas que hace Gus, es por eso, ¿no? Porque todos vamos aprendiendo. Eso que acaba de decir Gus es así de cracks, como lo es él, ¿no? Como Gus lo ha sido siempre. Ese es de cracks. Que no sabes, se vale decir, ¿sabes qué? No sé, pero como parte del hablar en público, y bien lo acababa de mencionar Gus, significa interactuar con la audiencia, aunque sea una audiencia muy grande, ¿eh? Siempre hay que buscar interactuar con ellos. Eh, pero como se busca interactuar, cuando te hace una pregunta que no conoces la respuesta, puedes invitar así a que los demás empiecen esa interacción. Entonces, esa sí es jugada de cracks, como dice Gus. Y al final, sí, si alguien más comenta otra cosa, pues vas armando, ¿no? Vas armando una conclusión, como bien lo dijo Gus, que puede ser la respuesta a lo que se había preguntado. Si al final no se tiene o nadie lo sabe,
entonces también es el momento de decirlo. ¿Sabes qué? Pues yo de eso no tengo el conocimiento completo. Sé que podría ser algo como por esto o por acá, pero prefiero consultarlo con alguien que realmente sepa del tema y regresar con una respuesta no solo para ti, sino para todo este grupo, ¿no? Entonces, pero digamos, ya solo es en el caso de que nadie haya podido aportar nada. Pero como lo hace Gus, yo creo que esa es la jugada de cracks. Oye, de Cristian nos dice, a ver, amigo, dice, ¿qué diferencia crees que puede haber entre hablar ante un público, o sea, una conferencia, o personas con las que vas a hacer alguna presentación, o un público al que estás tratando de compartir tu experiencia? La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta. ¿Tú la entiendes, amigo? Pues no sé, Cristian, si te refieras a que una conferencia, por ejemplo, pues puedes tener una audiencia heterogénea, muy variada, y que a lo mejor no los conoces. Como decía yo hace rato, no tienes ese antecedente, ¿no? De qué, qué necesitan, qué quieren. Eh, pero sí, sí, no sé. Quizás, Yo, bueno, quizás se refiere al tamaño de la audiencia, estoy pensando, ¿no? O sea, un público conferencia o un público más pequeño. Quizás a eso te refieres, Cristian, porque mira, hablar ante un público grande, una conferencia o algo, sí es, además de que es impactante, es diferente a lo que puede ser un público más pequeño, etcétera. Pero una de las cosas que hay que buscar es ver qué pudieras tú aportarles a ellos que tenga mucho valor en su vida. Para esto es que Francisco nos recomendaba pues investigar previamente y después hacer aportaciones significativas, aportarles valor. Cuando hablas en público es recomendable, Cristian, si vas a hablar, por ejemplo, en un auditorio, ir previamente, el día anterior o unas horas antes, checar este audio, video, ¿sabes? Iluminación, dónde te vas a mover en el escenario, nunca dar la espalda, ¿no? Buscar qué movimientos vas a hacer, buscar los movimientos que vas a hacer, cuidar los movimientos que haces con tu mano, porque bien lo decía Francisco, el lenguaje corporal transmite más incluso que el lenguaje verbal, ¿no? Entonces, preparar, si vas a hablar en un auditorio grande, preparar esos detalles, si te invitaron a dar una conferencia, etcétera, estar con anticipación, ahorita lo vamos a ver en la clase del diplomado, pero llegar con anticipación, saber de qué están hablando los ponentes anteriores, ¿sabes? Porque quizás te puedas enrolar o tomar parte de lo que ellos están hablando para introducir tu tema. O sea, hay diferentes escenarios. Ah, mira, aquí Cristian nos dice tres panoramas diferentes: conferencia, negocio y enseñanza. Ah, muy bien. Sí, efectivamente. Entonces, eso es lo que se refiere a conferencia. Cuando se trata de negocio, llevar estructurada una presentación, Cristian, saber quiénes te van a acompañar de tu empresa, si la contraparte va a llevar a la parte técnica, tú también llevas a tu técnico, ¿sabes? Si van a llevar, la contraparte va a llevar al contador, al financiero, pues llevas también tu contador, ¿no? Para que haya, llevas a su par y entonces de esta manera no te sorprendan. Y cuando se trata de enseñanza, bueno, pues acá es diferente. Y otra de las cosas importantes en enseñanza, por ejemplo, son las herramientas con las que vas a apoyar tu presentación, que siempre es bueno recordar que uno es la presentación. El PowerPoint o lo demás son herramientas que te van a apoyar, pero no sustituyen lo que uno hace. ¿Cómo ves esto, mi amigo Francisco? sí, sí, totalmente de acuerdo, Gus. O sea, yo creo que cuando es una conferencia, eh, vamos a buscar interacción con el público, pero va a ser una interacción más, como decía Gus hace un rato, para mantenerlos atentos, para que no se distraigan, que no se pierdan.
Y el objetivo es bien diferente, porque el objetivo es transmitir un mensaje. Al final siempre hay preguntas y respuestas, entonces ahí puede haber un poco más de interacción. Pero sí, en la conferencia uno va a transmitir un mensaje. Como decía Gus hace un rato, hay que llevar bien claro el objetivo, bien preparada y estructurada la presentación, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Gus, de que es la presentación no es el PowerPoint, no es lo que transmitimos o el video que ponemos. La presentación es la manera en la que nosotros transmitimos ese contenido. Exacto. De hecho, quiero platicar una experiencia que me pasó la semana pasada en Panamá. Tenemos una reunión con un distribuidor y la parte de tecnovigilancia que había catalogado una situación que se dio como un incidente adverso grave. No lo era tanto en realidad, pero pues así les gustó ponerle. Y yo había preparado mi super presentación. Era una reunión pequeña, éramos 8 personas, pero al momento de ver que no iba a haber realmente tiempo ni manera de poner el PowerPoint y hacer la presentación, dije, voy a rescatar los puntos, los 4 puntos importantes, que es el resumen de la presentación, y los voy a hablar aquí así directo. Y empecemos después la negociación. ¿Por qué traigo aquí a colación esta experiencia que me pasó? Porque tiene aquí se cubren dos de los aspectos que pregunta Cristian, el de enseñanza y el de negociación, o el de negocio. ¿Sí? Entonces, en el de enseñanza, pues me tocó así como que explicar realmente cómo desde un fabricante se tiene que cumplir todo lo que tiene que ver con un recall, un incidente adverso o un evento adverso, sobre todo que son dispositivos certificados por la FDA. Entonces hay que hacer todo un seguimiento, una trazabilidad, un cumplimiento. Y entonces que del otro lado lo entendieran, porque de hecho había que llenar unos formatos como que no estaban muy convencidos de hacerlo, pero les dije, es que nos toca. Ustedes lo calificaron como incidente adverso grave, a nosotros como fabricantes nos toca hacer todo un seguimiento, toda una investigación, que ellos también le hicieron, por supuesto, pero nosotros tenemos que ser de acuerdo con lo que pide el sistema de gestión de calidad, todas las certificaciones que se tienen. Y ya de ahí, entonces, pasó la parte de negocio, ¿sí? Porque entonces hubo que negociar que sí, ya lo habían calificado de esa forma, entonces, ¿cómo podríamos resolver que ese calificativo se quitara o se terminara? Hacer cambio de algunos dispositivos. Ya habíamos hecho antes una serie de acciones, hay unos videos, una serie de cuestiones educativas para el personal, pero al final sí hubo esa negociación. Entonces, Cristian, yo creo que sí es diferente el contenido y la forma, o sea, el qué y el cómo son diferentes. Si es una conferencia, si es enseñanza o si es negocio. Y también depende de la cantidad de personas involucradas, porque regularmente cuando es algo de negocio, son poquitos. Cuando es de enseñanza, pueden ser más. Y cuando es una conferencia, bueno, pues yo he tenido la oportunidad de hablar de temas así de esto, de equipo médico y todo, ante auditorios, no sé, de 200, 300 personas, ¿sí? De otros temas me ha tocado estar alguna vez en un auditorio de 1,500 personas, entonces ahí también es diferente, ¿no? Wow. Y les garantizo algo, no he conocido a alguien que esté en un auditorio de más de 1,000 personas y tenga todo el tiempo a los 1,000 atentos, aunque hay técnicas para mantenerlos activos e interesados. eh, un auditorio tan grande es diferente. Esa es una de las razones por las cuales las conferencias regularmente son también de algunos cientos de personas, ¿no? O sea, inclusive en los congresos, ustedes se dan cuenta, las conferencias magistrales, no sé, tal vez serán 400, 500 personas las que están ahí. Ahí sí nunca me ha tocado estar porque no soy médico, entonces no me toca. Pero ha habido otros eventos en los que sí me ha tocado hablar hacia médicos, y son alrededor han sido como 180, 200 médicos. Muy bien. Amigo, aquí hay una pregunta de Mónica.
Dice, ¿qué estructura debe llevar tu discurso para vender tu producto e impacte en tu público? Yo te diría, Mónica, y de hecho, puedes usar la técnica de ventas IBM que estamos viendo en el diplomado, ¿no? Donde comienzas con un rompehielos, luego, que el rompehielos puede ser una pregunta, ¿sabes? Una pregunta, desafiante o alguna anécdota, etcétera, algo que capte la atención de las personas. Después habla de un problema, de una necesidad, de un deseo. Luego entonces viene tu producto, sus beneficios, prueba, apoyo y cierre, el call to action, ¿no? Ese podría ser, Mónica, una estructura para que lleves a tu público hacia el cierre de la venta. Vamos a seguir, mi amigo, si me permites. ¿Cómo adaptas, Francisco, tu estilo de presentación según el tipo de profesional de la salud al que te estás enfrentando? Que no es lo mismo ver a un médico, o las enfermeras o administradores, amigo. Totalmente de acuerdo, Gus. Y sí hay que cambiar, eh, creo que no es tanto el estilo, porque cada quien debemos desarrollar, el vendedor consultivo debe desarrollar su propio estilo. ¿Sí? Hay quienes son estilos muy confianzudos, por decirlo, no me gusta decir confianzudos, son más como amigables, ¿no? Son de los que Introvertidos. sí, caen bien y llegan y son de los que llegan saludando así con palmadas en la espalda. A veces es gente muy energética, ¿no? Que siempre anda no sé, como muy hiperactivos, ¿no? Hay otros que son más serios, pero muy profesionales. A veces más callados, pero escuchando mucho más de lo que hablan, como todos los vendedores consultivos debemos hacerlo. Y al final cada quien debe de desarrollar su propio estilo. Lo que yo creo que sí hay que adaptar es el mensaje y sobre todo el, la sintaxis de lo que vamos a decir. Porque a un médico no le puedes hablar como le hablas al administrador. A los médicos les gusta que les hables en su idioma, en su lenguaje. ¿Sí? Entonces, a un médico no le hablas de una enfermedad, le hablas de una patología. ¿Sí? No, al médico nunca decirle que no sabe o insinuar que tú sabes más, o sea, caer en ese tipo como de discusiones donde a lo mejor el médico no te ha entendido bien y está queriendo entender, y entonces él empieza como a explicarlo desde el punto de vista médico, porque yo sí he visto pues un par de casos donde entonces quien está frente al médico dice, no, doctor, es que no es así. Uy, la primera vez que escuché eso, pues simplemente estaba yo como espectador. Pero después de ver la reacción del doctor, la segunda vez que lo vi, afortunadamente solamente han sido dos, ya pensé y dije, uy, ya se le cayó la venta. Y efectivamente, ¿sí? O sea, no porque los médicos lo sepan todo, también son humanos, pero ellos tienen un enfoque del universo, del mundo, desde el punto de vista médico. Entonces, ahí es donde tenemos que ser, donde vale la pena adaptar el mensaje, la sintaxis, el vocabulario. Y importante, sin ser pretenciosos, ni con las enfermeras, ni con los administradores, ni con los ingenieros, ni con los médicos. Yo creo que el ser una persona íntegra y humilde siempre nos va a abrir las puertas de cualquier lugar. Buenísimo. El ser humilde, sí, exactamente. Uno conecta emocionalmente a través de nuestra vulnerabilidad, ¿no? O sea, a través del egocentrismo no hay esa conexión emocional. Y me gusta mucho tus respuestas. Fíjate, con los médicos estoy de acuerdo. Se utiliza la jerga médica, hay que hablar esa terminología que les encanta a ellos, ¿no? Hay que hablarles de usted todo el tiempo. Puedes hablarle, por ejemplo, yo lo que recomiendo, mi amigo, es que, pues en lugar de decirle doctor Hernández, pues doctor Jesús, ¿cómo está usted, no? O sea, hablar por su nombre facilita más la conexión con de ser humano a ser humano
sin hablarle de tú, porque, y sobre todo al principio, a menos que ellos nos lo pidan, ¿no? El administrador, por supuesto, tiene otra jerga, otro lenguaje, otros intereses. Los químicos, por ejemplo, también, ¿no? Tienen otra manera, y va uno, conociendo y adaptando su mensaje sin perder la esencia de uno mismo, estoy de acuerdo contigo, pero va uno como adaptándose, ¿no, amigo? Este, a ver, ¿qué técnicas utilizas para mantener la atención del público durante toda la presentación? Porque eso es buenísimo lo que nos decías hace un ratito, o sea, hay que captar la atención y mantener la atención durante la presentación es el reto. ¿Tú qué sugieres, amigo? Bueno, yo creo que lo de captar la atención, lo dijiste muy bien, Gus. Hay que siempre llegar con una frase que impacte, una pregunta que haga reflexionar o un dato que, que los mueva, o sea, que les mueva o sea, como están sentaditos ahí, es como cuando estamos nosotros ahí y llegan y nos dicen algo así, es como si nos dieran un zape, le decimos en México, ¿no? Así un, una como de ideas, pero ya de ahí sí hay que utilizar otro tipo de técnicas para mantener la atención. Mucho de eso es el lenguaje no verbal, ¿sí? O sea, hay que estar siempre de frente al público, como decía Gus, jamás dar la espalda, siempre de frente. Entre más abramos los brazos, las manos, mostrando así hacia el frente, somos más abiertos, ¿sí? O sea, cruzarnos de brazos y estar así, pues, y así tratar de explicar algo, no es la manera adecuada. Hacer preguntas, eventualmente hacer preguntas, y no como de evaluación, no es examen, sino de repente, por ejemplo, yo ahí recuerdo me vino ahorita a la cabeza una ocasión que estaba yo ante un grupo de distribuidores de Latinoamérica y yo creo que eran como unos 120 personas más o menos. Y a mí me interesaba poder empezar a identificar quiénes de esos distribuidores son las empresas que tienen mayor disponibilidad de capital para invertir en los equipos de la empresa con la que yo trabajaba en ese momento. Entonces, fue un evento donde me tocó a mí ser el anfitrión, o sea, entre conferencias. Yo di una, pero me tocó ser el anfitrión, entonces me tocó estar las 6 horas del evento, pues frente al público y ser así. Entonces, en algún momento, para tratar de segmentar e identificar eh, el nivel de distribuidores desde el punto de vista financiero con el que estábamos, bueno, que estaban frente a mí, porque justo fue antes de que yo diera mi presentación, quise ver cuántos había de un segmento más alto. Y pues se me hizo muy sencillo dentro de la misma conversación, dentro de lo que está uno hablando. Dije, bueno, tomé un ejemplo de algo así como que cuando uno está jugando golf. Entonces le digo, o a ver, de aquí, levanten la mano, ¿quiénes juegan golf? Y por ahí hay que considerar que no todo el mundo participa, pero hubo 3 o 4 que levantaron la mano, inclusive después hice una pregunta y uno se animó a contestar y entonces ya identifiqué quién tenía que ser, o sea, identifiqué mi presa número 1, por así decirlo. Después los otros que habían levantado la mano eran la presa número 2, ¿sí? Y obviamente todos merecían la misma atención y todo, pero al final como vendedores nos necesitamos enfocar donde vayamos a obtener los resultados más rápidos. Entonces, a través de preguntas podemos mantener la interacción del público aunque sea grande, ¿sí? La verdad es que no todo el mundo va a responder, pero eso también, como uno está frente a ellos, puedes identificar quiénes son, porque igual que uno, si uno está eh, encorvado, con los brazos cruzados, en el mismo lugar, leyendo, en lugar de estar mirando al frente, así puedes identificar quiénes están en esa posición también, cruzados de brazos, regularmente con los pies estirados y como volteando hacia abajo, o que están con el celular y no te están poniendo atención. Entonces, a esos
hay manera de buscar cómo volverlos a atraer, ¿no? O sea, puedes hacer una pregunta y le dices, pero a ver, los de este lado, y justo señalas donde ves que están más distraídos, ¿no? De este lado, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Sí o no, y ya, pues ahí levanten la mano. O sea, tener ese tipo de interacciones. O sea, no es un show de entretenimiento, pero no tiene que ser una clase aburridísima como las que a mí me tocó cuando era estudiante. Buenísimo, muy bien, gracias Francisco. Sí, variar el tono de voz, cuidar las posturas corporales, buenísimo. Nada de meternos las manos a los bolsillos, ni con los brazos cruzados, expresarnos más bien con las manos, ¿no? O sea, puntualizar. Quizás si estamos señalando algunos bullets con la misma mano, estamos haciendo uno, dos, tres, ¿no? Cuatro, etcétera. Hay maneras de estar apoyándonos también en el uso de las manos. Si estamos hablando de gráficos, pues quizás podríamos señalar o hacer los gráficos en el aire, ¿no? De manera que eso pues siga captando la atención. El contacto visual, amigo oral, contacto visual y estarlo intercambiando con las personas que están en el público. Eso quiere decir que te estoy poniendo atención, estamos haciendo conexión y luego cambias al siguiente y al siguiente, ¿no? Todas esas cosas creo que son muy buenas para mantener la atención. Amigo, ¿cómo gestionas las preguntas? Ah, bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué consejos darías a alguien que quiere mejorar sus habilidades para hablar en público? Eh, lo primero es prepararse. O sea, hay libros. Hoy día ya las bibliotecas han caído en desuso, pero ahí está YouTube, ¿no? También hay un mundo de información ahí. Eh, entonces hay que prepararse, hay que buscar instrucción, ¿sí? Sea escrita o en video o en podcast, sí. Y más importante que eso, o lo segundo, pues, no es más importante, porque es muy importante prepararse, instruirse, pero para realmente desarrollar la habilidad, practicar. Como les decía desde hace un rato, eh, yo me di esa tarea en la preparatoria, en la universidad, que cuando decían, y bueno, y a ver, ¿quién entendió? ¿No? Pues ya varios levantan la mano, ¿no? ¿Quién quiere pasar a explicarlo? Ya no todo mundo lo hace, ¿no? Entonces yo sí era de los que pasaban a explicar. Y eso va desarrollando también otras habilidades, ¿sí? Entonces, practicar. Como bien decía Gus hace rato, que me fue la conexión aquí. Si no tienes un auditorio, pues con tus amigos, con tu familia, con... Si alguien, es más, si alguien es más aventurero, tiene espíritu así más de aventura, un día váyase a un open mic de un stand-up, o sea, una noche de esas de que puede uno pasar a contar chistes, anécdotas ahí de esos bares donde es micrófono abierto en cierto horario. Váyanse y ahí y prepárense, llévense dos, tres chistes o una rutina corta y vayan, lléganlo. O sea, yo creo que una de las partes más importantes a vencer de hablar en público es el miedo, son los nervios. Entonces, entre hagamos algo que nos rete mucho más a brincar ese miedo, pues háganlo. Además, nadie en ese bar difícilmente nos van a conocer, nadie nos va a calificar, no nada. Sin embargo, va a ser algo que nosotros internamente vamos a saber que lo logramos. Yo honestamente nunca lo he hecho, pero sí alguna ocasión, o más de alguna, en algún restaurante, inclusive más o menos prestigiado, de comida mexicana, al momento de que el mariachi pasaba ahí por la mesa y que le contratas un par de canciones, me paré yo a cantar. Y no soy tenor, pero al menos en la regadera cuando canto no se ve el agua caliente, ¿no? Entonces ahí así, y eso de verdad te van dando esas tablas, te va quitando ese miedo
al ridículo. Creo que esa es la realidad. Uno tiene miedo a quedar en ridículo, pero si te atreves a hacerlo, te olvidas de esa creencia limitante. Y algo muy importante, cuando nosotros como profesionales vamos a hablar ante un público, sabemos que vamos bien preparados. De lo que nosotros vamos a decir, de lo que nosotros vamos a hablar, nadie sabe más que nosotros, porque es algo que nosotros preparamos. Fantástico, me gusta. Creencias limitantes, eso está padre. A ver, ya para cerrar, se nos está acabando el tiempo, mi amigo, pero estas habilidades de hablar en público, ¿tú crees que influyen en que un profesional de las ventas sea exitoso, tenga carrera, haga carrera corporativa, cierre ventas? O sea, ¿hay alguna relación entre la habilidad para hablar en público y el éxito de un vendedor consultivo, amigo? Sí, me quedé pensando porque dije, ¿será que no? No, no, sí, o sea, definitivamente no hay manera en la que no suceda eso. O sea, si desarrollas las habilidades de hablar en público, independientemente de tu profesión, o sea, de lo que hagas, eso es un plus, es como vender. Saber vender, todo mundo deberíamos de saber vender, no solo los que estamos en ventas. Hablar en público, todo mundo deberíamos de saber hablar en público, no solo los que vendemos ante audiencias. Definitivamente, inclusive un vendedor consultivo que empieza a tener buenos resultados dentro de una organización y además se prepara en las cuestiones de gestión administrativas, gestión de recursos, gestión de personal, regularmente le dan más responsabilidad. De pronto, pues, te puedes ser gerente o director, y hablar en público cuando tienes un equipo de trabajo es fundamental. Entonces, no solo es para poder vender mejor y que te perciban como un vendedor más profesional, sino también para tu propio crecimiento profesional y personal. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Es una habilidad que es necesario desarrollemos. Y no importa si hemos nacido introvertidos o extrovertidos, es una habilidad que se puede desarrollar y bien lo decía Francisco, a través de la práctica, a través de ponernos frente al espejo o con algún familiar o alguien, grabarnos quizás en video, escucharnos, ver qué estamos haciendo. Quizás estamos cometiendo algunas muletillas, ¿no?, que debemos evitar. Yo tengo esa muletilla del no, que no me la he podido quitar. Pero son cosas que hay que seguir trabajando porque las muletillas tienden a cansar a nuestra audiencia porque son repetitivas y eso no queremos escuchar. Entonces, a través de grabarte, puedes detectar esas faltas que estés haciendo de entonación o quizás estás muy tieso o tus manos no están en la posición adecuada, etcétera. Entonces, grabarte y analizarte también es una opción interesante. Mi amigo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si tengas algún último comentario, alguna última recomendación, mi amigo, tú dime. Bueno, pues como siempre, un gusto enorme, Gus. Aquí siempre se aprende, se divierte y pues lo último que me gustaría es decir es hacer una invitación a quienes nos escuchan ahora, que es en vivo, o quien vea, quien nos escuche más adelante en la grabación, eh, no solo para hablar en público, sino para aprender muchas otras cosas. Acérquense al Instituto de Ventas Médicas. Este diplomado de ventas consultivas de verdad que les puede cambiar la vida, no solo su carrera profesional, sino la vida. Siempre en cada grupo, en cada generación, se comparten muchas cosas, hay personas valiosísimas. A mí me encanta atender las clases cuando puedo hacerlo, porque siempre aprendo mucho. Entonces, ya saben, ahí contacten a Gus directamente con el número de WhatsApp que ahorita les va a repetir o en la página del Instituto de Ventas Médicas. Y pues muchísimas gracias, Francisco Gamboa, para servirles. ¿Y cómo Gracias. es, Gus? Las Eh, ventas. Y como todos decimos, es la pingüi señal.
las ventas son nuestro estilo de vida. Gracias a todos por conectarse, amigos. Hasta pronto. Gracias. Bye.